Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar de historia. Hoy vamos a hablar de Tomás Sankara, el revolucionario, esta figura tan controvertida que seguramente muchos de vosotros no conocéis y por eso os voy a pedir que os quedéis hasta el final del vídeo porque la verdad es que tiene una historia prácticamente de película, ¿no? Muchas veces se dice aquello de que la realidad supera la ficción, pues en este caso estamos hablando absolutamente de eso. Tenemos una vida de película de este Tomás Sankara, que fue un revolucionario africano de Burkina Faso. No sé si conocéis este pequeño país centroafricano, pero bueno. Tomás Sankara fue revolucionario, capitán militar y presidente de Burkina Faso de 1984 a 1987. De hecho, le cambió el nombre al país. Antes de llamarse Burkina Faso, se llamaba Alto Volta. Y es uno de estos países africanos. Ya sabéis que en la colonización de África, sobre todo, participan los franceses y los ingleses, que se dividen prácticamente toda África en pequeños territorios. Después de eso, pese a que hay una independencia, sigue habiendo una presencia que se le llama neocolonial muy importante. Es decir, las antiguas colonias siguen estando muy relacionadas con la antigua metrópolis, en este caso con Francia. Bueno, pues Alto Volta era este tipo de país, un país pequeñito, como digo, de África. Con la revolución de Tomás Sankara se le cambia el nombre cuando lleva un año en el poder, un año de presidente, le cambia el nombre por Burkina Faso, el país de los hombres íntegros. Bien, pues esta sería una pequeña introducción, ¿no? Tenemos un revolucionario que toma el poder, además en los años 80, un poquito tarde, siguiendo la vía armada que inauguró el Che Guevara, ¿no? Esa guerra de guerrillas y esa opción revolucionaria que tanta gente intentó imitar después, pero nos podríamos quedar aquí. Sin embargo, la historia es, ya os digo que interesantísima, así que vamos a ir desgranando punto por punto. Él llegó mediante un golpe de Estado, evidentemente no llegó como llegaron, por ejemplo, los barbudos en Cuba, como se llegaron en a distintos regímenes comunistas o revolucionarios a lo largo del siglo XX, no llegó mediante una vía democrática, sino que llegó derrocando a un gobierno autoritario previo que existía, como digo, totalmente rendido frente al poder colonial o neocolonial francés. Llegó mediante un golpe de Estado y se fue del poder, además de la manera más trágica posible, porque lo mataron siendo presidente mediante otro golpe de Estado que dio uno de sus más estrechos colaboradores, que es Blaise Compaoré. ¿De acuerdo? Os voy a poner por aquí la foto de Tomás Sankara y por aquí aprovecharé para poner la de Blaise Compaoré. Esta historia, como digo, que supera todos los límites de las superproducciones de Hollywood, es interesantísima porque ellos eran prácticamente medio hermanos. Tomás Sankara, su padre, fue el que adoptó a Blaise Compaoré y lo tuvo como un hijo más, lo enseñó y fueron estrechos amigos. Tanto es así que ambos se metieron en la vía militar y que ambos dieron el golpe de Estado que hizo que Tomás Sankara fuese presidente. Pero los recelos hicieron que finalmente pues, Blaise Compaoré hiciese un complot contra Tomás Sankara, del cual Tomás Sankara nunca jamás tuvo ningún tipo de idea, tanto Blaise Compaoré como su mujer estuvieron dentro del golpe de Estado y finalmente este señor sería presidente, o sería dictador, mejor dicho, hasta el año 2014, es decir, desde el año 1987 hasta el 2014, un periodo larguísimo donde pues Burkina Faso se convirtió de nuevo pues en un país absolutamente de rodillas frente al poder neocolonial. Tenemos que tener en cuenta que además en este derrocamiento que sufrió Tomás Sankara pues participó por supuesto Francia y por supuesto pues Mali, que es uno de estos países que siempre están del lado de la antigua metrópoli. Como digo, Francia de Mitterrand fue aquella que apoyó y que legitimó el golpe de Estado de Blaise Compaoré, que fue presidente sin ningún tipo de problema por la comunidad internacional o dictador durante muchísimos años hasta el 2014, donde la situación ya era tan insostenible que finalmente el régimen acabó cayendo de la podredumbre, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hizo este hombre al que se le apodó como el Che Guevara africano? De hecho, él reconocía que estaba muy inspirado por el Che Guevara y tenía una serie de indumentarias muy parecidas. Además, era un fanático de la motocicleta, se presentaba en motocicleta y demás. Bien, en primer lugar, el programa de Tomás Sankara fue evitar la deuda exterior, que realmente fue una de las cosas que más crisis le provocó frente al sistema internacional. Repetimos que estamos hablando de un pequeño país, Burkina Faso, un pequeño país de África.
Entonces, el gran problema, según Tomás Sankara, era la deuda exterior, porque si debes dinero a gente de fuera, que es el caso que pasa actualmente en España y en la mayoría de países del mundo, si tu propio PIB no te da para sostener tu sistema y tienes que estar pidiendo dinero de fuera, si tú no cumples los requisitos de fuera, te dejan de dar dinero y por tanto el sistema colapsa, ¿no? Es lo que todo el mundo conocemos perfectamente, que es lo que ha pasado en la crisis en Europa, ¿no? Bien, entonces quería evitar la deuda exterior, quería no deberle dinero a nadie, quería evitar las injerencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que son dos organismos internacionales importantísimos que, por ejemplo, pues entre otras cosas, en los años 90 y en los años 80, pues tuvieron una importancia tremenda sobre Sudamérica, todo el continente sudamericano, al cual impusieron unas medidas neoliberales, ¿no? Unas medidas económicas neoliberales que vienen, por supuesto, influida por la escuela de los Chicago Boys. Y por cierto, por aquí deberías de tener, pues sí, mira, aprovecho para enseñaroslo un momentito, para recordaros que os suscribáis al canal. Pues aquí tenemos Milton Friedman y Rose Friedman, La libertad de elegir, ¿no? Bien, pues la escuela de Chicago, el neoliberalismo, ¿no? Esto es lo que siempre impone el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, el Banco Mundial, ¿no? Esto era lo que quería evitar Tomás Sankara. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, era socialista, tenía un proyecto hacia el socialismo, aunque nunca llegó a completarlo. Como digo, evitar la deuda exterior, evitar las injerencias de los grandes organismos internacionales controlados por el capitalismo, estatalizar las tierras. Esto es muy importante porque estamos hablando de un país que prácticamente no, ni siquiera producía lo que comía. Es decir, no tenía suficiencia alimentaria. Esto es muy importante. Así que estamos hablando de un país, un grado de desarrollo bajísimo. Por tanto, estatalizar la tierra era un primer paso. Otra gran clave del programa, como digo, muy influido por el ejemplo de Cuba, era la vacunación masiva. Bajo esos 4 añitos que estuvo de gobierno Tomás Sankara, se vacunó a 2,5 millones de niños, lo cual estamos hablando de una cifra altísima y espectacular. Fue una de las grandes claves del éxito de Tomás Sankara entre la población más humilde y la alfabetización. Tomás Sankara quería, sobre todo, como digo, asegurar un sistema sanitario que fuese el mejor de toda África y una alfabetización mínima en todos los niños, ¿no? Algo parecido como a lo que hemos visto en Cuba. Los grandes triunfos de la Revolución Cubana han sido sin duda en educación, en sanidad y también por otra parte en los deportes. Recordemos que Cuba desde el triunfo de la Revolución siempre ha estado dentro de las 10 medallistas olímpicas y por supuesto a nivel cultural, ¿no? Con artistas como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera. Entonces estos han sido los grandes triunfos. Luego hay muchísimas sombras y enormes sombras dentro del régimen cubano. Bueno, pues a imitación del régimen cubano, pues lo que pretendía Tomás Sankara era una vacunación masiva, acabar con la mayoría de las enfermedades y que los niños tuviesen un mínimo de sanidad pública y, por supuesto, la alfabetización. Había que acabar de raíz con la analfabetización. Además, fue un precursor del panafricanismo. ¿Qué es el panafricanismo? Bien, pues pan es unión de África, africanismo. La unión de toda África. Él fue un impulsor de corrientes continentales. La idea de Tomás Sankara era que si negociaban, además desde mi punto de vista absolutamente correcta, que si negociaba cada país con los organismos internacionales, o con países europeos, siempre saldrían perdiendo porque tenían menos fuerza. Sin embargo, si conseguían ponerse de acuerdo todos los países de África y negociar políticas en conjunto, la fuerza la tendrían ellos, ¿no? Esta era la idea fundamental de Tomás Sankara. Como estamos viendo, se está enfrentando a todos los organismos internacionales, se está enfrentando a las antiguas metrópolis, es decir, a los países más importantes de la Unión Europea. El caso de Francia es clarísimo, por tanto está despertando muchos problemas, ¿no? Vemos que todo lo que va a ir haciendo, todas las bases de su programa, al final lo que están generándole es muchos enemigos. Todos esos enemigos no tardarían en ponerse de acuerdo para quitarse del medio a Tomás Sankara. Además, otra idea muy, muy interesante del programa de Tomás Sankara, que creo que está muy en relación con el mundo actual, era plantar árboles para evitar la desertización, ¿no? Quería de alguna manera convertir en un vergel a Burkina Faso, tener muchos árboles y tener unos sistemas de irrigación bastante más desarrollados, por supuesto controlados desde el Estado y puestos por el Estado, ¿no? Con financiación estatal pública,
para conseguir que el desierto no le ganase terreno y así poder tener más tierra cultivable, la verdad, una idea que además también llevó a cabo. Y un ambicioso programa de ferrocarriles y carreteras. Este es el último gran punto de esos 4 años del gobierno de Tomás Sankara. Su idea era relacionar, unir todas las partes del territorio porque esto favorecería, entre otras cosas, esto ya es una anécdota, pero fundó el primer centro comercial, el primer gran supermercado de Burkina Faso, ¿no? Imaginaos dónde estamos. Estamos hablando de que la gran revolución de Tomás Sankara fue conectar por carretera todas las partes del país y abrir un supermercado, poder vacunar a 2,5 millones de niños y que tuviesen educación, ¿no? Estos son las grandes patas o los grandes pilares del programa económico. Es decir, solo lo podemos entender si entendemos la situación de crisis absoluta y de subdesarrollo absoluto en comparación con nuestro mundo que se vivía en Burkina Faso, ¿no? Como digo, pero todas estas cosas fueron un éxito, al menos popular, aunque evidentemente le granjearon problemas. Luego, si nos centramos un poco más en el programa, una idea también esencial de la revolución de Burkina Faso para Tomás Sankara era, en primer lugar, obtener la soberanía alimentaria, es decir, producir la comida que consumiesen. Absolutamente. Y para ello, como digo, recuperamos esa primera punto que os comenté de estatalizar la tierra, ¿no? Que estatalizó la tierra, le quitó la tierra a los grandes terratenientes, además en un régimen como era el de Alto Volta, que luego cambió el nombre, como digo, por Burkina Faso, el país de los hombres íntegros, pues en un régimen así había unos derechos feudales que eran prácticamente medievales, ¿no? Si pensamos en la historia europea, y por tanto había unos grandes propietarios, unos grandes terratenientes que prácticamente podían disfrutar, tenían el uso y disfrute de la vida de sus propios trabajadores, ¿no? Eran algo así como nobles y siervos, ¿no? Evidentemente Tomás Sankara acabó con esto de raíz, estatalizando las tierras, ¿no? Las tierras se convirtieron en públicas y se le entregaron a los propios campesinos. Esto, siguiendo también el ejemplo que hizo Mao al principio de su revolución agrícola, pues fue un triunfo. En el momento en el que tú coges las tierras que están prácticamente en manos muertas de los grandes terratenientes y se la entregas a pequeños campesinos, la productividad sube altísimamente. Además, como se hace desde dentro del Estado, Burkina Faso consiguió en estos 4 años pasar de depender del alimento exterior a producir todo el alimento que necesitaban y encima poder exportarlo, por lo cual ganaban dinero, ganaban divisas. Ellos exportaban alimentos y ganaban divisas. Esta fue una revolución absoluta, ¿no? Y además indiscutible y contrastable por los datos, es decir, no tiene vuelta atrás. ¿Qué pasa? Que generó evidentemente la suspicacia de aquellos grandes terratenientes a los que le había quitado la tierra. Estos son los enemigos de Tomás Sankara, que es de los que también debemos de ir hablando. En primer lugar, la sociedad de los grandes terratenientes, los grandes nobles, aquellos a los que se les expropió la tierra y se les expropió grandes superficies de tierras muertas. En segundo lugar, los países neocoloniales, las grandes potencias neocoloniales a las cuales se estaba enfrentando claramente. En tercer lugar, los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional e incluso las Naciones Unidas, ya que Tomás Sankara siempre trató de hacer la unión con África y eso siempre era muy, muy, muy peligroso. Y los últimos dos elementos que nos quedan son las partes más conservadoras de la sociedad, y estamos hablando, como digo, una sociedad ya de por sí muy, 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 muy atrasada y muy, 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 muy conservadora, pues la parte más atrasada por un último elemento que explicaré a continuación, y los propios líderes revolucionarios que hicieron la revolución con él. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, y ahora vamos a entrar en el Tomás Sankara más humano. Como digo, voy a volver a poner una foto por aquí de Tomás Sankara para que lo veáis. Era una persona de 30 años, un piloto de aviación militar, capitán del ejército, como digo, de poco más de 30 años, bien parecido físicamente, que hablaba francés, encima tenía una ética que era muy importante, entre otras cosas vendió toda la flota de los Mercedes-Benz que había y los cambió por Renault 5, que eran los coches más baratos que había en Burkina Faso, prohibió que hubiese en su despacho un aire acondicionado, él iba en bicicleta a trabajar, tenía una prosa y un discurso y una manera de expresarse
que hipnotizaba al pueblo, entonces, claro, le ganó muchísima simpatía entre las clases populares, pero a la vez el descontento y los recelos entre aquellos líderes revolucionarios que habían hecho la revolución con él. Sobre todo, ¿de quién? Pues de Blaise Compaoré, como también os pondré por aquí, que fue finalmente el que lideró ese golpe de Estado que lo quitó, ¿no? Su propio hermano, su medio hermano, fue el que acabó con la vida de este líder revolucionario que fue Tomás Sankara. Pero vamos a seguir profundizando un poco más, no os agobiéis, seguid un poco atentos porque vamos a ver otras cosas que nos suenan a día de hoy muy llamativas, pero que estamos hablando de los años 80, del 84 al 87, y por tanto ahí sí que eran realmente revolucionarias. Tuvo un programa muy relacionado con la mujer que era un cambio social absoluto. Primero fue el país del mundo, de África, del mundo africano, que más ministras nombró. Es decir, eso era una ruptura absoluta en un país, en unas culturas en la cual el hombre estaba un escalón por encima de la mujer. Nombrar tantos ministros como ministros hombres como ministros mujeres, pues fue una auténtica revolución. Pero no solo se quedó ahí, no fue solo un detalle, sino que obligó a los hombres a hacer la compra una vez por semana para que sintiesen lo que era la mujer, para que sintiesen lo que era implicarse en este tipo de cosas. Era una revolución cultural lo que estaba intentando. Prohibió, por supuesto, la mutilación genital femenina, algo que todavía a día de hoy lamentablemente tenemos en algunos países. Ya lo prohibió en el año 84 Tomás Sankara. Y también los matrimonios forzados y la poligamia, es decir, se acabó eso de que un hombre pudiese tener 5, 6, 7 mujeres, o que a una niña de 12 años la vendiesen a un señor de 30 en un matrimonio forzado, ¿no? Todo esto lo prohibió. Esto es una auténtica revolución. Sería una revolución a día de hoy, en el año 2020, en muchos países de África, pero es que ya fue imaginaos ya entonces qué revolución fue en aquella época. Evidentemente todas estas cuestiones hizo que la sociedad, si ya se había echado en contra a los poderes internacionales y a los poderes nacionales, pues evidentemente la sociedad más reaccionaria, más conservadora, pues tampoco le gustó este tipo de cosas, ¿no? Y tenemos ejemplos muy claros en España que no hace falta ni citar. Como digo, luego vamos a ver un poco las sombras, ¿no? Las sombras de este primer gobierno de Tomás Sankara fue, sobre todo, prohibió la prensa privada y fue un gobierno bastante autoritario. Es decir, pero bueno, como es bastante evidente en el siglo XX, ¿no? Él estaba haciendo la revolución, estaba llevando a cabo la revolución y por tanto era un gobierno de corte muy autoritario, similar al gobierno cubano, para que nos entendamos. Además, generó unos tribunales revolucionarios que pasaron por las armas directamente a los corruptos, a los perezosos y a los contrarrevolucionarios, ¿no? Bueno, esto aquí siempre es muy complicado, ¿no? Los tribunales revolucionarios a mí no me gustan y la justicia revolucionaria a mí no me gusta porque tiene tantas posibilidades de acertar como de equivocarse, ¿no? En este caso, pues cuando tú condenas súbitamente a alguien a morir, también siguiendo el ejemplo cubano, la verdad, tampoco inventó nada Tomás Sankara en este sentido. Estas son las sombras de estos 4 años de gobierno. Como digo, antes hemos visto las luces, sobre todo el de la vacunación, la alfabetización y la soberanía alimentaria y la red de carreteras que conectó el país y lo desarrolló de una manera que posteriormente pues caería absolutamente, ¿no? Una de las claves de los gobiernos de Sankara era buscar acabar con el paro, al que lo redujo a la mitad en tan solo 4 años, y sin embargo con Blaise Compaoré ha habido 30 o 40 años de un paro del 40 y tantos por ciento, ¿no? En Burkina Faso, o sea, una barbaridad. Como digo, los enemigos: Francia, Costa de Marfil, los dirigentes tribales a los que le quitó las tierras, la clase media y algunos líderes revolucionarios que se habían visto que habían perdido foco mediático absolutamente, porque es que esta figura de Tomás Sankara lo lideraba todo, ¿no? Se estaba convirtiendo además en un líder de África, ¿no? Se estaba convirtiendo en un personaje muy conocido dentro de África. Mitterrand apoyó el golpe de Estado que acabó con la vida de Tomás Sankara de manera inesperada absolutamente para él. De hecho, había cenado en la casa de Blaise Compaoré apenas una semana antes. Como digo, ellos se consideraban hermanos, se consideraban amigos, se habían criado juntos en la casa de Tomás Sankara, habían hecho juntos toda la formación militar, luego habían dado juntos el golpe de Estado y estaban participando juntos en el gobierno. De hecho, a Blaise Compaoré Tomás Sankara le había dado la cartera de Relaciones Internacionales y por tanto estaba en la mejor disposición posible para pactar con Francia y con países como Costa de Marfil el golpe de Estado
a Tomás Sankara. Además, yo os animo a que busquéis información porque podréis ver en vídeo a Blasé Compaoré diciendo después del golpe de Estado a Tomás Sankara, o sea, no lo reivindicó, sino que todo lo contrario, dijo que era una pena que hubiese muerto, que él seguiría con los logros de la revolución, etcétera. Es decir, una cara dura y una sangre fría que es absolutamente horrorosa, ¿no? Y una de las frases que dijo antes Tomás Sankara, que dejó por escrito antes de morir, fue: aunque los revolucionarios como individuos puedan ser asesinados, nunca se podrán matar sus ideas, ¿no? Y de hecho, si este vídeo es algo, es una reivindicación de el Tomás Sankara más positivo, ¿no? Esas ideas y esa revolución absolutamente necesaria en ese país en aquel momento, ¿no? Como digo, fue presidente con 33 años y vamos a tratar también algunas cosas que tienen que ver con el carisma de Tomás Sankara, el carisma de esta figura que seguramente la mayoría no conocíais, ¿no? Dice, otra frase suya que dejó por escrito: la revolución y la liberación de la mujer van unidas. No hablamos de la emancipación de la mujer como un acto de caridad o por una oleada de compasión humana. Es una necesidad básica para el triunfo de la revolución. Y ahora viene una frase súper bonita que tiene mucho que ver con el país del que era Tomás Sankara, ¿no? Un país africano y con sus culturas y con sus costumbres muy enraizadas. Y dice esta frase que es preciosa, dice: las mujeres ocupan la otra mitad del cielo, ¿no? Una frase preciosa. Esto era una ruptura con la mentalidad tradicional absoluta, ¿no? Esto sí que era una revolución en el sentido de entender a la mujer exactamente igual que un hombre. Exactamente igual que un hombre. De hecho, Tomás Sankara propició que las mujeres estudiasen, incluso aunque se hubiesen quedado embarazadas, que tuviesen la oportunidad de seguir estudiando y de seguir formándose para no vivir subordinadas al hombre. Con respecto al alimento que producía el país, dice: nuestro país produce lo necesario para alimentar a todos. Por desgracia, por falta de organización, nos vemos obligados a pedir ayuda alimentaria. Es esta ayuda la que infunde en nuestro espíritu la actitud de los mendigos, ¿no? Él quería romper clarísimamente, quería romper muy claramente con este tema de tener que necesitar ayuda del exterior para comer. Quería conseguir una revolución alimentaria al estilo un poco de Mussolini también, ¿no? Esa revolución, esa guerra del trigo, pues quería conseguir la soberanía alimentaria para no depender como mínimo para alimentarse del exterior. Después de eso, su segunda idea, aunque no la pudo llevar a cabo, fue que que se pudiesen vestir con lo que ellos mismos producían, comer y vestir con lo que ellos mismos producían. Como digo, no llegó, no le dio tiempo a hacer esta segunda, pero sí es verdad que tuvo elementos muy interesantes, como por ejemplo hacer que todos los funcionarios y todos los miembros del gobierno vistiesen única y exclusivamente con la ropa que se producía en su país, por ejemplo. Como digo, hablando del carisma, pues tenemos que hablar de que era un hombre joven, de que era un hombre guapo, que era un expiloto de combate, que hablaba francés, que paseaba por el pueblo continuamente, que vendió todos los Mercedes-Benz, como he dicho antes, del gobierno por los Renault 5, que redujo el salario de todos los funcionarios públicos, que prohibió los chofers para los miembros del gobierno y viajar en primera en los aviones, que ordenó a los funcionarios que tuviesen que destinar un mes de salario a proyectos sociales y que se negó a instalar el aire acondicionado en el despacho. Todas estas cosas, o por ejemplo que iba en bicicleta a su trabajo, todas estas cosas de las que os he hablado pueden ser anécdotas, pueden ser categorías, pero hemos visto en estos últimos años como un presidente como Pepe Mújica, con este tipo o esta manera de vivir y estos mensajes que lanza, conectaba perfectamente con su pueblo y con gente fuera de las fronteras de Uruguay. Pues entonces podemos entender perfectamente lo que podía significar Tomás Sankara, esa esperanza, esa luz, esa flor en medio del desierto africano para los pobres de África. Como digo, no tuvo tiempo de nada más y hay una anécdota que es la última que me gustaría comentaros, que es muy interesante, que es esa cena que tuvo Tomás Sankara en la casa de Blasé Compaoré antes de morir, en la cual la mujer de Blasé Compaoré le da una copa de champán francés y Tomás Sankara evidentemente le dice que muchas gracias, pero que no, que él beberá agua como su pueblo. Y entonces la mujer de Blasé Compaoré señala a Tomás Sankara y dice: ahí están los que beben agua y aquí estamos los que beberemos champán. Una semana después
Blase Compaoré dará ese golpe de Estado en el cual morirá Tomás Sankara y morirán 12 miembros del gobierno revolucionario e instalarán un régimen absolutamente represivo y del terror que estará décadas y décadas y décadas ostentando el poder sobre un pueblo que queda reducido prácticamente a la nada. Y bueno, esta es la historia de Tomás Sankara. No sé si, me imagino que sí, que os habrá gustado, que es muy interesante. Yo os animo, como siempre, a investigar, a que la veáis. Además, os dejaré abajo un enlace donde yo he escrito un par de artículos en la revista Somos Politólogos hablando de Tomás Sankara. Entonces os lo dejaré para que podáis también leer un poquito más. Y como siempre, recordaros que es muy importante que os suscribáis al canal para ver más vídeos y que lo compartáis, porque así llega a más gente. Estoy encantado, espero que os haya gustado la nueva iluminación también. Dejadme en los comentarios lo que os ha parecido este vídeo y nos vemos muy pronto por el canal.